preparar un cheesecake de crema de avellanas sin horno. Ya veréis que nos va a salir buenísimo y es muy fácil de preparar. Para hacerlo os comento lo que serían los ingredientes para la base y después los ingredientes para nuestro cheesecake. Necesitaríamos para la base 2 tazas, aproximadamente unos 340 gramos de galletas de estas tipo Oreo ya trituradas. Y después 4 cucharadas de mantequilla derretida, aproximadamente unos 40 gramos. Y para lo que es el relleno necesitaremos 680 gramos de queso en crema, de cualquier marca y de cualquier tipo, el que tengáis. Media taza o aproximadamente unos 140 gramos de azúcar blanquilla, una cucharadita de vainilla, de esencia de vainilla, una taza y media de crema de avellanas, que son aproximadamente unos 450 gramos. Yo para esta receta uso la de la abeja fábrica. Después 3 cucharadas de cacao, de este cacao en polvo sin azúcar, el que tengáis en vuestro supermercado, pero sobre todo es sin azúcar. Y unos 225 mililitros de nata para montar. Para preparar la cobertura de nuestra tarta vamos a necesitar 150 gramos de crema de avellanas, 85 mililitros de nata para montar, y al ser una tarta con avellanas, vamos a usar unas avellanas para decorar. Pero vosotros podéis poner lo que prefiráis, o bien avellanas o otra cosa. Vamos a empezar haciendo la base de nuestra tarta. Básicamente es poner nuestras 2 tazas o 340 gramos de galletas trituradas y 4 cucharadas de la mantequilla derretida. Vamos a mezclar bien. Hasta que se vaya integrando todo poco a poco. Como veis, ya si apretamos ya empieza a quedar compacto, así que ya podremos ponerlo en el molde. Pues lo que se le diría, sed generosos con las cucharadas soperas. Y si le tenéis que añadir un poquito más porque veis que no os queda la textura adecuada, le podéis añadir un poquito más, porque ya sabéis que esto a veces depende de las galletas que uséis y si queda más relleno o menos. Por cierto, las galletas son sin el relleno. Bueno, lo pondremos ya en el molde, un molde de 22 centímetros. Cogemos nuestro molde, yo siempre le pongo papel de estos de horno en la base para que sea más fácil después de manipular, y vamos a añadir toda nuestra mezcla anterior, las migas con la mantequilla, y la vamos a ir extendiendo por toda la base. Y ahora con los nudillos la vamos a ir presionando primero lo que es los laterales y después la base. Y ahora y cuando lo tengamos ya listo, lo enfriaremos en el frigorífico para que acabe de endurecer. Mientras se va enfriando nuestra base, vamos a montar la nata. Cuando ya la tenemos montada, la reservamos y continuamos con la preparación. Vamos a empezar a preparar nuestra crema de queso. Añadiremos nuestro queso a temperatura ambiente en un bol.
Añadimos el extracto de vainilla, la cucharadita, el cacao en polvo, el azúcar y la crema de avellanas. Y lo vamos a batir todo hasta que quede una crema homogénea. Se puede batir a mano o con las varillas, como queráis. Lo vamos a ir mezclando hasta que quede bien integrado. Como veis, ya nos ha quedado, vamos, perfectamente integrado. Y ahora le añadiremos la nata que hemos montado. Añadimos la nata. Y mezclamos hasta que quede bien incorporado. Con cuidado. Cuando ya lo tenemos bien mezclado, como veis, nos ha quedado muy fina y homogénea, lo pondremos en nuestro molde que hemos dejado enfriar con la base. Lo verteremos en el molde, con cuidado. Y lo alisaremos para que nos quede todo bien repartido. Y ahora lo pondremos a enfriar durante unas 4 o 6 horas en el frigorífico. Sacamos nuestra tarta del frigorífico y, como veis, ya nos ha quedado totalmente cuajada. Ahora lo que tenemos que hacer es pasar la espátula por los laterales. Lo que sí, yo le he dejado más tiempo, más que nada porque me iba mejor por el tema de organización. Le he dejado pues unas 8 horas o así. Entonces vosotros, como os he dicho, son de 4 o 6 horas. Sobre todo fijaros si está bien cuajada y no se mueve. Si no, pues dejadla un tiempo más, porque bueno, cada nevera y cada momento del año en que se haga es un mundo. Ponemos nuestra espátula con cuidado y vamos a irla pasando por el lateral para desengancharla. Y cuando llegamos al final, sacamos nuestra espátula y, como es un molde desmontable, con cuidado lo desenganchamos. Y con cuidado lo vamos a sacar. Y aquí veis nuestra tarta, mirad qué bonita que nos ha quedado, con las dos capas bien marcadas. Y ahora lo que tenemos que hacer ya es ponerlo en la fuente, en el plato o donde lo queramos servir, y le pondremos la cobertura. Ya tenemos nuestra tarta en su bandeja y ahora la reservamos y hacemos la cobertura. Para hacer la cobertura vamos a hacer una ganache de crema de avellanas. Para hacerlo, básicamente, vamos a calentar al microondas la nata hasta que esté bien caliente y después la mezclamos con la crema de avellanas. No se requiere mucho rato, aproximadamente son unos 50 segundos al microondas a máxima potencia y ya lo tenemos. Ahora vamos a irlo mezclando hasta que se nos convierta en una crema.
homogénea. Poco a poco se va integrando. Y ahora que ya lo tenemos bien integrado, lo dejaremos enfriar un poquito y ya lo verteremos sobre nuestro pastel. No mucho, pero más que nada que pierda el calor residual de la nata y ya está. Unos minutitos. Ya se ha enfriado nuestro ganache. Tampoco tiene que enfriar mucho porque en contacto con la tarta va a acabar de refrigerarse. Y ahora lo vamos a ir echando desde el centro, que poco a poco se vaya extendiendo el sol hacia los laterales. Que nos llegue hacia los extremos, lo acompañamos un poquito, sin tocar mucho. Y ahora cogemos las avellanas que hemos troceado y las ponemos así por encima, haciendo una corona. Una vez que ya tenemos todo decorado, ya lo tenemos listo para servir. Ya veis que es una receta de cheesecake de crema de avellanas muy fácil de hacer, sin necesidad de horno, que esto en determinadas épocas del año nos va perfecto. Pues tenéis una receta que os puede servir como postre para estas navidades, o si no, pues para cualquier época del año, que siempre nos va perfecto. Espero que os haya gustado la receta. Si es así, dadle a me gusta, que se agradece, y si queréis, pues compartirlo en las redes sociales. También, si queréis estar al día de todas las novedades que vamos a ir subiendo, no os olvidéis de suscribiros a nuestro canal. Por supuesto, esta y otras recetas las encontraréis en nuestro blog, disfrutandelacocina.com, y si queréis poneros en contacto con nosotros, tenéis nuestro correo, disfrutandelacocina@gmail.com. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!